Sean bienvenidos paganos, brujas, valquirias y berserkers a Cuentos Paganos. Este es un podcast de mitología en el que semana a semana les iré contando historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo del mundo. Yo soy su host Miguel Ramírez y me siento muy feliz porque este proyecto está empezando con mucha fuerza. Este es el segundo capítulo, en realidad el primero tiene meses que lo grabé. Este es el primero que grabo en la época TikTok. Probablemente ustedes vienen de ahí, si es así, hola, bienvenidos. Bien, pues el día de hoy vamos a hacer un viaje. La semana pasada estuvimos en tierras nórdicas. Ya vimos la historia sobre cómo Odín creó el mundo junto a sus hermanos y por qué recibe el título del padre de todo. Pero hoy vamos a regresar a tierras aztecas, vamos a irnos directo a Tenochtitlan. Les voy a hablar sobre el mito de los 5 soles. Esta historia nos relata, es también una historia de origen. Nos relata la visión que tenían los aztecas y los mexicas sobre la creación del mundo. Y van a encontrar que es muy interesante porque tiene muchas similitudes con la versión nórdica sobre la creación. Pero bueno, comencemos. En un inicio no existía nada, el universo estaba vacío, solo existía un dios, bueno, vamos a llamarlo dios, en realidad más adelante al final del capítulo profundizará un poco sobre la religión de los aztecas, pero para efectos prácticos y para que nos sea todo más similar, más amigable, vamos a llamarles dioses, ¿de acuerdo? Existía el dios eterno Ometeotl. Ometeotl es esta energía que vive en el universo, es el universo en sí, ¿saben? Y se personificaba de dos maneras. Una era Ometecutli y Ometecihuatl, el señor y la señora eternos, los señores de nuestra carne. En la mitología azteca, normalmente las deidades se dividen en dos, una parte masculina y otra parte femenina. El Ometeotl, como les mencionaba, no es solo esta parte de una deidad, de un dios, sino que es la energía en sí, es lo que nos rodea. Es muy similar a la ideología que se tiene en el panteonismo. Saben sobre que el universo es la naturaleza en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de Ometeotl o cuando escuchen hablar sobre Ometeotl, no se refiere solamente a estas deidades tipo dioses, sino que es la energía que rodea el universo, la esencia de la vida. Bien, Ometeotl, como les mencioné, era el dios primordial. Decidió ambos, Ometecutli y Ometecihuatl, decidieron crear a 4 hijos. El primero nació rojo y sin piel y se llamó Xipetotec. Xipetotec es nuestro señor el descarnado. Sí, es un dios que si algunos han podido ver en ilustraciones, se ve como si trajera la piel de alguien colgando. Es un poco grotesca la imagen, pero bueno, los aztecas eran un pueblo guerrero, así que se puede esperar mucho de esto. El segundo nació negro y con garras y colmillos de jaguar. Él se llamó Tezcatlipoca, o el espejo humeante. El tercero nació blanco, con cabello rubio y ojos azules, ojo ahí con los vikingos, y lo llamaron Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, que en realidad significa serpiente preciosa. Pero bueno, dejémoslo en serpiente emplumada porque es más conocido. Y el cuarto nació azul, con la mitad de su cuerpo descarnada, y lo llamaron Huitzilopochtli, que significa colibrí zurdo. Huitzilopochtli fue el dios más importante para los mexicas, fue patrón de los mexicas, él mandó a fundar Tenochtitlan como tal, según otro mito. Pero de eso hablaremos más adelante en otros capítulos. Pues bueno, resulta ser que estos 4 hermanos estuvieron 600 años desde la creación haciendo nada. Hasta que un día se hartaron de hacer nada y se reunieron para averiguar qué iban a hacer. Después de estar discutiendo sobre sus siguientes acciones, acordaron crear una obra que los dignificara a ellos como dioses, como deidades. Pero antes de crear esta obra, comenzaron a crear diversas fuerzas que les ayudarían a gobernar el mundo, lo que seguiría conocido como los dioses de segunda generación. El dios Tlaloc, junto con su esposa Chalchicuitle, que son los dioses relacionados con la lluvia.
el Mictlantecutli junto con Mictlantecihuatl, los dioses de la muerte, y todas estas deidades más relacionadas con aspectos un tanto del mundo que nos rodea. Además de ello, le dieron vida a un ser que era puro caos. Se llamaba Zipactli. Zipactli era hermafrodita, tenía ambos sexos, era tanto hombre como mujer. Y era realmente una bestia. Se decía que estaba formado por partes de animales. Era mitad caimán y mitad peces. Zipactli era pequeño y comenzó a crecer rápidamente, muy similar a la historia del Jormungandr nórdico, de la que también hablaremos más adelante. Entonces Zipactli comenzó a crecer tanto que los dioses tuvieron que ponerle en el océano primordial, ya que era el único lugar donde podía existir. Y Zipactli, como ya les mencioné, era puro caos, era destrucción. Se devoraba todo lo que creaban los dioses. Los hermanos decidieron interferir al respecto, porque con Zipactli ahí rondando no iban a poder crear nada. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron interferir directamente y fueron a la costa. Entonces, de manera muy inteligente y un tanto pasada de lanza, Quetzalcóatl le cortó la pierna a Tezcatlipoca y la lanzó al mar. Zipactli se vio atraído por la sangre, casi como si fuera un tiburón, y salió a la costa. En ese momento ambos hermanos aprovecharon sus habilidades como nahuales y se convirtieron. Quetzalcóatl se convirtió en la serpiente emplumada y Tezcatlipoca en un jaguar. Aquí los aztecas manejaban una onda que, como ya les mencioné, a los nahuales, que se dice que era la capacidad de convertirse en animales. Mitológicamente hablando, sí. Ahora, culturalmente hablando, los nahuales son una onda más de conocimiento, de brujería. Pero hablando específicamente de la historia mitológica, vamos a dejarlo en que se convierten en animales. Ok. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convierten en sus animales nahuales y comienzan a pelear contra Zipactli. Se dice que la lucha fue tan descarnada que literalmente desmembraron a Zipactli. Después de desmembrar a Zipactli, aprovecharon su cuerpo para crear la tierra. Se dice que sus ojos se convirtieron en las lagunas y estanques, su cabello se convirtió en los árboles, las flores y las hierbas, su piel en la tierra y los prados, y la espalda se convirtió en las montañas. El cielo lo crearon con 9 partes del cráneo de Zipactli. Al cielo lo llamaron... Esto lo tengo que leer. No hablo lamentablemente náhuatl, me encantaría, pero hay muchas palabras que sí se me dificultan. El cielo se llamó Chignawa Topa, que significa los 9 que están sobre nosotros, por los 9 pedazos del cráneo de Zipactli. Y en el inframundo pusieron otras 9 partes, en el Mictlán. De hecho, se dice que la boca de Zipactli es la entrada directa al Mictlán. Bueno, los hermanos habían creado una tierra hermosa y vasta, a la que llamaron Tlatipac, pero esta se encontraba vacía. Entonces aquí Huitzilopochtli, con su sabiduría y poder, hizo una gran hoguera en la cual se sentaron para todos crear su obra. Crearon al primer hombre y lo pusieron en la tierra, le llamaron Huehuecoyotl, y crearon a su mujer. Estos fueron los Macehuales. Este es el nombre de los primeros humanos que existieron. Les ordenaron tener hijos y que esta generación de humanos le rindiera culto a los dioses, ¿saben? Porque son cosas que le importan a los dioses. Pusieron en la tierra animales para que les hicieran compañía. Y pues bueno, ya estaba creada esta obra, pero Tlatipac se encontraba completamente en la oscuridad, en las penumbras. Nunca era de día porque pues, no había sol. Entonces Quetzalcóatl tomó la hoguera que había creado Huitzilopochtli y la convirtió en un sol. Pero este sol era muy débil e inservible, por lo que Tezcatlipoca, enojado, se comió este sol, lo absorbió dentro de sí y él mismo se convirtió en un sol completo. Ahora, la cosa es que este sol era demasiado cálido e inclemente e impedía que la vida creciera. Toda la vida que brotaba de la tierra se terminaba consumiendo. Saben, era prácticamente un desierto. En aquel entonces
las personas se alimentaban de piñones, las piñas que caen de los árboles. Entonces, este sol estuvo ahí arriba quemando a todos durante 676 años, hasta que Quetzalcóatl, enojado de ver cómo realmente Tezcatlipoca estaba haciendo algo malvado, decidió subir al sol de un salto y con su bastón golpeó a su hermano Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se precipitó hacia el fondo de un lago y salió de él convertido en su nahual, el jaguar, junto con un ejército más grande de jaguares. Y comenzó a devorar a los primeros habitantes de esta tierra. Eran gigantes que recibían el nombre de Xochitl. Este primer sol, como les mencionaba, duró 676 años y fue llamado Tlaltipactonatiuh, que fue el sol de tierra. Una vez que Quetzalcóatl derribó a su hermano, este se decidió convertir en el nuevo sol, pero fue más benévolo con la vida. Permitía que las cosechas crecieran, que la temperatura fuera más templada y que los hombres fueran más fieles a los dioses por la devoción que recibían de ellos. En esta época los hombres ya se alimentaban de frutos y todo era más pacífico. Hasta que un día Tezcatlipoca, que estaba convertido en jaguar y que iba por ahí molestando a la gente por el rencor que le tenía a su hermano Quetzalcóatl, dio un brinco gigantesco hacia el sol y le dio un zarpazo a Quetzalcóatl. Entonces Quetzalcóatl cayó del cielo y su caída fue tan intensa que provocó un gigantesco vendaval. El viento comenzó a empujar a todos, a sacarlos volando, y los humanos, para intentar evitar eso, comenzaron a caminar encorvados, aferrándose a la maleza, a los árboles, a todo lo que podían para no salir volando. Debido a esto, les salió cola y se terminaron convirtiendo en los monos. De este evento solamente sobrevivió una pareja que se refugió en un bosque cercano. Este sol duró 376 años y pasó un periodo de un año para que desapareciera. Este sol fue conocido como Ejecatl-Tonatiuh, que es el sol de viento, es el segundo de los soles. Bien, pues todos los demás dioses estaban hartos de las peleas de sus hermanos, así que decidieron nombrar a alguien específico para tener la tarea del sol. Para eso fueron con Tlaloc, uno de los dioses de segunda generación, para pedirle que tomara el lugar. Los descendientes de la pareja que estaban en el Tlaltipac se alimentaban de Atzintli, que también era conocido como maíz de agua. Pero resulta ser que en esta época la gente comenzó a corromperse. Las personas comenzaban a robar, comenzaban a asesinar y a entregarse a los placeres mundanos. Comenzaron a olvidar la devoción que le tenían a los dioses para hacer todo más, pues un tanto más grotesco, más desviado. Comenzaron a abusar de la naturaleza al punto en que ésta se fue deforestando. Harto de esta situación, Quetzalcóatl fue con Xiuhtecuhtli, quien es el dios del fuego, y le pidió que destruyera a la humanidad. Xiuhtecuhtli emergió de un volcán y comenzó a hacer llover fuego desde el cielo. Las personas atemorizadas le rogaron a los dioses que les convirtieran en aves para poder intentar escapar. Los dioses se conmovieron y los convirtieron algunos en pájaros y otros en guajolotes. Y por consejo de Xiuhtecuhtli, dejaron viva una pareja. Estos se refugiaron en una cueva muy alta y se llevaron con ella una mata de maíz y el fuego sagrado. Este sol duró solamente 78 años y fue llamado el Xiuhtonatiuh, que es el sol de fuego. Bien, pues pasaba el tiempo y por órdenes de Huitzilopochtli, la siguiente en tomar el papel del sol sería Chalchicuitle, quien es la esposa de Tlaloc. Es la de las faldas de Esmeralda. Los hombres comenzaron a poblar la tierra de nuevo, pero esta vez bajo la tutela de Nene y Tata, que fueron los sobrevivientes del sol anterior, del apocalipsis anterior. Estos ya seguían las conductas que les dictaban los dioses, y en esta
se alimentaban de flores, de Nahuizóchitl. Xochitl, quizás lo hayan escuchado, es un nombre algo común en México, significa flor. Pues resulta ser que Tezcatlipoca, como hemos visto que está un poquito de pesado, de mal rollo, no estaba complacido con la bonanza que estaban teniendo los dioses para con los humanos, por lo que fue a corromper a Chalchicuitle. Ella comenzó a entristecerse y a deprimirse, a tal punto que comenzó a llorar. Tras esta lluvia, debemos recordar que Chalchicuitle es la esposa de Tlaloc y por lo tanto también tiene poder sobre la lluvia, es una deidad de la lluvia. Entonces, la diosa aparece en la cima de un cerro, el llamado Atepetl, y cuando comienza a llorar, comienza a llover demasiado. Estuvo lloviendo por muchísimos años en el Tlatipac y todo comenzó a inundarse. Empezó a ser como cierto diluvio de otra religión de la que ahorita no quiero hablar. Pero bueno, los dioses se conmovieron de los humanos y decidieron convertirlos en peces para que pudieran vivir en esta nueva tierra inundada. Se dice que llovió tanto que al final los cielos perdieron el equilibrio y se derrumbaron sobre el Tlatlipac. Los dioses se sintieron avergonzados por su conducta, por lo que decidieron reparar su error. Y después de un año se reunieron en Teotihuacán para discutir sobre cuál iba a ser el siguiente paso. Entonces, los 4 hermanos crearon a 4 hombres, a Temoc, Itzacuatl, Itzmaliza y Tenoch. Entraron en la tierra y emergieron en cada uno de los 4 puntos cardinales. Ellos estaban convertidos en un árbol distinto. Tezcatlipoca se convirtió en el Tezcahuitl, el árbol espejo, y Quetzalcoatl se convirtió en el Quetzalhuehuetl, el sauce hermoso. Entonces en ese punto los dioses y los hombres se levantaron y los cielos los colocaron de nuevo en la forma en la que se supone que ahora lo conocemos. Pusieron todas las estrellas en su lugar y comenzaron a escalonar el Mictlán con los 9 niveles correspondientes. Al final de esto, los 4 hombres que fueron creados se convirtieron en aves preciosas. Todo había quedado ya en orden, en equilibrio, pero había un problema, no había quedado nadie vivo. Entonces, los dioses se decidieron a crear la versión definitiva de la humanidad, pero no tenían materia prima de la cual crearlo, ya que, como les mencioné, todos los descendientes anteriores de los humanos ya habían muerto para ese punto. Así que llegaron al acuerdo de obtener esa materia prima de los huesos de los muertos anteriores que estaban en el Mictlán. La cosa es que ninguno quería bajar, porque resulta ser que Mictlantecutli, a pesar de ser uno de sus hermanos, era, pues ya saben, dioses de la muerte, son orgullosos. Se dice que Tezcatlipoca, como ya hemos visto, es medio darks, entonces era el idóneo para realizar la tarea, pero no quiso molestarse. Huitzilopochtli, quien es un dios guerrero, creía que era una tarea demasiado indigna para alguien como él, y Xipetotec consideró que esta materia descompuesta no sería una buena materia prima para crear a los humanos. Así que, pues, Quetzalcoatl fue el que se ofreció para realizar la tarea. Fue recorriendo los 9 niveles del Mictlán hasta que llegó en presencia de Mictlantecutli. Ahí lo convenció de que le diera uno de sus huesos favoritos, que había pertenecido a alguna raza de los gigantes anteriores. Mictlantecutli accedió a darle el hueso después de estar ahí negociando con Quetzalcoatl y le dio uno de sus huesos favoritos. Pero cuando Quetzalcoatl ya estaba de regreso hacia la tierra, como que Mictlantecutli se arrepintió. Entonces comenzó a enviarle a sus animales, los animales nocturnos, los murciélagos, las cucarachas, a que persiguieran a Quetzalcoatl para recuperar el hueso. Quetzalcoatl comenzó a huir del Mictlán, pero en un punto cayó y el hueso se partió por la mitad. Quetzalcoatl solamente pudo recoger una de las mitades del hueso y tuvo que salir huyendo. Cuando regresó, moldearon la figura con la mitad de hueso que había recuperado Quetzalcoatl, y por eso se supone que ahora tenemos la mitad de la estatura que tenían los gigantes en la antigüedad. Xipetotec le dio vida al nuevo hombre y le llamó Huehuecoyotl, que significa coyote viejo. Ese fue el primer hombre. El primer hombre como lo conocemos ahora, de lo que somos nosotros actualmente. Pero resulta ser que ya estaba todo muy bonito y seguía sin haber sol.
Entonces, los 4 hermanos se reunieron de nuevo junto con los demás dioses en Teotihuacán y decidieron ahora sí hacer el sol definitivo. Ya tenían al humano definitivo, necesitaban al sol definitivo. Uno que fuera eterno y que estuviera ahí por siempre. Así que necesitarían a 2 de ellos para crear una dualidad. ¿Saben? Llegaron a la conclusión de que si todo en este mundo era dualidad, ya quedamos en que el Ometeotl era dualidad, ellos estaban en dualidad, necesitaban que el sol tuviera una dualidad. Así que llamaron a un dios llamado Tecuxistecatl, el del caracol marino, y él se propuso para ser el sol, ya que era un gran guerrero. Era poderoso para llevar a cabo esta tarea. Los dioses se lo concebieron, pero ahora estaban preguntando por quién sería la dualidad de este sol. Así que los demás dioses comenzaron a mirarse, nadie quería llevar a cabo esta tarea, y al final todos voltearon a ver a otro dios que se llamaba Nanahuatzin. Se dice que Nanahuatzin tenía el cuerpo cubierto de llagas y como que era medio desagradable, así que los dioses le obligaron a convertirse en este segundo sol. Era ganar, se iban a deshacer de él y iban a tener al segundo sol. Nanahuatzin obviamente no le gustó la idea, pero dijo, si esta es la voluntad de mis hermanos, yo seré este segundo sol. Entonces los dioses crearon 2 centros adoratorios, uno junto al otro, uno para Tecutzistecatl y otro para Nanahuatzin. Pasaron 13 días en los cuales los dioses comenzaron a ayunar para limpiar su cuerpo, para comenzar a hacerse divinos. Y Tecutzistecatl fue ofrecido en la pirámide del sol, la que está en Teotihuacán. Y fue vestido con plumas de oro preciosas, un coral, un copal. Estaba muy adornado. La verdad es que este dios era bastante arrogante y se vistió de la mejor manera que pudo. Nanahuatzin, en cambio, fue ofrecido en la pirámide de la luna, que está al lado de Teotihuacán. Estas son puntos geográficos de México. Si ustedes no son de aquí y no conocen estas pirámides, son obras hermosas de la arquitectura mexica. Búsquenlas en Google, la verdad es que vale mucho la pena. Y si son de aquí o si tienen la oportunidad de venir a México, les recomiendo que las visiten, son lugares muy bonitos. Bien, pues cada uno de los dioses fue ofrecido en una de las pirámides. Como les mencioné, pasaron 13 días en los cuales los dioses estaban ayudando y preparando sus cuerpos y sus almas para la tarea que les esperaba. Al término de estos 13 días, los 4 dioses creadores hicieron una hoguera enorme, cuyas llamas eran tan grandes que alcanzaban el mismo cielo. Entonces los dioses le ordenaron a Tecuxistecatl que se arrojara al fuego. Este dios hizo un intento por arrojarse, pero las llamas lo intimidaron tanto que tuvo que retroceder. Se dice que retrocedió 4 veces hasta que Nanahuatzin como que se hartó y él sí fue y se lanzó en la hoguera. Su hermano, al ver esto, le dio celos de pensar cómo es que este dios tan menor tuvo el valor de sacrificarse y yo no, y se lanzó en ese momento. Después de que ambos dioses cayeron en el fuego, los demás dioses lanzaron al fuego un águila y un ocelote en ese orden específico. Pasaron 13 días en los que en el cielo no había nada. Los dioses ya estaban comenzando a creer que esta ceremonia había sido en vano. Pero al término del tercer día, el águila salió del horizonte, llevando consigo una bola de luz, que fue el primer sol. Este sol emitía la luz suficiente para iluminar todo el Tlaquepaque, y su calor era agradable, era benéfico. Los dioses estaban sorprendidos de ver esto, de ver que el ritual había funcionado, cuando detrás del águila salió el ocelote, que llevaba entre sus garras el segundo globo, que era igual de luminoso que el primero. Entonces, para este punto la luz ya era demasiado grande, demasiado intensa, y calentaba en exceso Tlaquepaque. Quetzalcóatl se enojó por esta situación y tomó a un conejo que iba pasando por ahí y se lo arrojó al segundo sol, al del ocelote. El conejo se estampó con el segundo sol con tal fuerza que apagó un poco su luz y se dice que su figura quedó marcada sobre la cara de esta segunda bola. Así, este segundo sol se convirtió en la luna. Pero pues ambos soles estaban en el cielo estáticos sin hacer nada, así que Quetzalcóatl comenzó a llamar el viento
para comenzar a moverlos. Y comenzaron con su ciclo en el que uno recorría el cielo durante un tiempo y al terminar de ese tiempo el otro comenzaba a recorrer el cielo. De esta manera los aztecas explicaban el día y la noche. Pero resulta ser que esto no era suficiente para que el sol pudiera estar en su curso eterno, por lo que Hecatl, quien es el dios del viento, les exigió a los demás dioses que lo alimentaran con el Chalchihuitl, que es la sangre. Para esto los dioses decidieron darle su primer alimento. Hecatl comenzó a sacrificar a los dioses uno por uno, que fueron cayendo entre su cuchillo de obsidiana. Se dice que uno de estos dioses fue Xolotl, quien era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero este se negó a morir y huyó. Para esto aprovechó sus habilidades como nahual y se fue transformando en diversas cosas. Se transformó en maíz, se transformó en un guajolote, se transformó en un perro xoloscuincle y al final terminó cansado de tanto huir de Hecatl y por lo que se lanzó a los lagos de Tenochtitlan, en donde se transformó en el ajolote. Si ustedes vienen de TikTok, quizás ya conozcan esta historia. Bueno, pues resulta ser que Hecatl logra encontrar a Xolotl ahí transformado en el monstruo de agua, lo atrapa y ya al fin le da muerte, lo sacrifica. Cuando todos estos dioses fueron sacrificados, Tonatiuh, el nuevo nombre del sol, quien es el dios del sol, comenzó en su camino por el firmamento, pero dejó ordenado que para seguir con su curso iba a necesitar de sacrificios de sangre. Por eso se dice que los mexicas, quienes fueron el pueblo heredero de los aztecas, ofrecían sacrificios hacia el poder de Huitzilopochtli. Realmente esto es una exageración. Se tienen registros históricos de que sí se hacían sacrificios, pero no... Fue un poco de mala fama que le quisieron crear los conquistadores a los mexicas para tacharlos de salvajes. Realmente no era para nada de esta forma. Y pues bueno, ya de esta forma, Tonatiuh, el nuevo sol, tuvo la fuerza suficiente para poder cruzar los cielos y comenzar con su tarea de traer vida al Tlatlípac. Y de esta forma fue creado el mundo como lo conocemos hoy en día. De esta forma fue creado el quinto sol, que se supone que es el reino en el que habitamos nosotros. Y gracias a toda esta odisea de Quetzalcóatl con los huesos y de Tonatiuh en el cielo, es que existimos ahora. Bien, pues realmente aquí llegamos al final del mito de los 5 soles, pero quiero aprovechar, como lo hice en el capítulo pasado de los nórdicos, para hablar un poco sobre la visión religiosa que tenían los mexicas y los aztecas. Aquí va a ser un poco más difícil, ya que no conozco mucho. Yo conozco mucho de la religión nórdica porque la practico. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad de checar algunos creadores de contenido que siguen practicando esta religión. Más que una religión, es una filosofía, el Ometeotl. Como se los mencionaba al inicio del capítulo, Ometeotl es esta energía del universo. Es el universo en sí, es la vida, es la naturaleza, es todo lo que nos rodea. Pues los aztecas y los mexicas eran politeístas, creían en muchas deidades. De nuevo, yo a lo largo de este capítulo los llamé dioses porque es algo más conocido para nosotros, hablando de mitología, pero realmente ellos no creían en dioses. El término dios fue introducido aquí con la llegada de los españoles, de los conquistadores, a raíz de las creencias sobre el dios de los cristianos. Realmente lo que teníamos aquí eran historias sobre cómo las energías de la naturaleza fueron moldeando el mundo. Es muy difícil saber a ciencia cierta cuál es la historia que contaban nuestros antepasados, porque mucho de ello fue apagado, fue destruido cuando llegaron los conquistadores. Y otra cosa es que esto es literatura oral. Sí, es difícil llevar un registro de la literatura oral. Sabemos que mientras más se cuenta la historia, más se modifica. Yo mismo estoy haciendo modificaciones, ¿sí?
Hay que entender que la mitología no tiene una visión oficial. La mitología es de quien la cuenta. Esa frase me gusta mucho porque realmente tú al hablar sobre mitología estás haciendo tu interpretación sobre las deidades, sobre todas estas historias. Es una visión muy bonita para ver el mundo. Pero bueno, como les mencioné, los aztecas tenían su propio panteón de energías, de deidades a las que les rendían culto, de las cuales el principal era Ometeotl, que como les mencioné se dividía en dos, que era Ometecutli y Ometecihuatl, el señor y la señora del... Me parece que es el señor y la señora de nuestra carne. Ometeotl era lo que podríamos llamar el dios del espacio, del universo, del tiempo, es el dios creador. Y lo más importante es que es la representación de la dualidad, de lo masculino y lo femenino, el orden y el caos, el día y la noche, el espíritu y la materia física. La verdad es que es una visión muy bonita. Más allá de esto tenemos estas deidades principales. Por ejemplo, una cosa curiosa con Huitzilopochtli es que él es realmente dios de los mexicas. No se sabe si Huitzilopochtli era una deidad menor o era una persona que tuvo tantas proezas en batalla que los mexicas decidieron nombrarlo dios. Pero Huitzilopochtli no aparece en otros mitos, no aparece en mitos, por ejemplo, toltecas o de otras partes más hacia el sur de América. Tomó una importancia inmensa, ya que como sabemos los mexicas fueron como que el pueblo más importante del centro de México. Todo lo que se estableció en lo que es la Ciudad de México y Texcoco, todo Tenochtitlan, se supone que fue fundado por órdenes de Huitzilopochtli. Entonces, este dios toma mucha importancia para los mexicas, pero como les mencioné, realmente no aparece en la cosmovisión más allá de los mexicas. No se tienen muchos registros sobre cuáles eran los rituales que tenían, pero como les mencioné, creo que aquí lo que más les recomendaría es... En TikTok hay muchos creadores que en TikTok hay muchos creadores que siguen teniendo todas estas tradiciones y las comparten. Yo ahí he podido ver algunas cosas. He aprendido esta idea sobre que los dioses no son dioses, sino que son energías, son la esencia de la vida misma. Les recomiendo que los busquen. Voy a dejarles algunos nombres aquí en la descripción si lo están viendo en YouTube. Porque creo que independientemente de si tenemos alguna creencia religiosa o no, o si profesamos alguna religión, es una forma más bella de ver la vida, de estar en armonía con la naturaleza, con aquello que nos rodea. Creo que de verdad vale la pena ver esta otra parte, esta otra cara de las tradiciones que teníamos aquí en México y en América Latina, porque debemos recordar que todas estas historias fueron desde México hasta prácticamente la punta de Argentina, no sé, supongo, la verdad no tengo el registro exacto, pero todos nuestros antepasados en América compartíamos esta visión más bonita de estar conectados con la naturaleza, con el universo, con las estrellas, con las energías que nos rodeaban. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que hemos estado teniendo. Como les mencioné, el primer capítulo fue grabado hace ya unos meses. Este es el primer capítulo que estoy grabando después de abrir la cuenta de TikTok. Nos ha estado yendo increíble, hemos crecido muchísimo. De verdad no saben lo agradecido que me siento por todo el apoyo que hemos estado teniendo. Este es un sueño que llevo teniendo varios años y apenas ahora estoy pudiendo ver cómo se materializa. De verdad no hay mejor forma en la que les pueda agradecer que prometiendo que voy a intentar mejorar este trabajo día tras día, semana tras semana, para ofrecerles a ustedes lo que se merecen, un buen trabajo de calidad con una buena investigación y que sea interesante de escuchar. Entonces,
Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Síganme en redes sociales. Aquí va a estar el Instagram. En todas las redes vamos a estar como Cuentos Paganos. Si ustedes no lo saben, que creo que van a ser la minoría, pero tenemos también una cuenta de TikTok en las que hablamos de manera rápida y resumida sobre los mitos. En Instagram voy a estar compartiendo fotos para ilustrar cada capítulo. Y estoy pensando hacer un grupo de Facebook para que podamos convivir un poco más, podamos ahí compartir bibliografía, compartir mitos, que la interacción sea un poco más personal, ya que otras redes sociales no nos permiten interactuar de esa manera. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Si quieren conocer este y más cuentos paganos, síganme aquí en Cuentos Paganos Podcast. Adiós.